Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. En México existe un gran porcentaje de pobreza, pues son los olvidados los que no tienen un fácil acceso a alimentación, a la educación y a la salud. Con el paso del tiempo ha disminuido, pero aún así es un problema que sigue teniendo lugar en la economía del país. Un estudio del Coneval de los años 2008 al 2018 muestra una disminución del 2.5 de la pobreza en México. En 2008, el 44.1 de la población estaba en situación de pobreza, mientras que en el 2018 era el 41.9 de la población. ¿A poco no fuiste tú el que me denunció? Si hubiera sido yo te lo diría. No creas que tengo miedo. Yo no denuncio a nadie. Nomás quería advertirte que a mí el que me la hace me la paga. Ese es puro hablador. Vienes a amenazarme porque sabes que no te puedo pegar así. Nomás que te libres, regresa. Y verás qué tranquila te pongo. Y tú, si me vuelves a traer más recados, te rompo el hocico. ¡Ay! Vámonos antes de que se despierte. Así aprenderán. La pobreza ha sido un problema social que ha existido por muchas décadas. Por ejemplo, la película Los Olvidados, una cinta que sin duda alguna refleja aspectos cotidianos del México pobre, como son la desigualdad que existe entre clases, la violencia a la que son orillados a vivir, así como también ilustra las carencias, como es el no tener un hogar digno, a trabajar mucho y ganar poco, a que la educación no sea una opción. No se le ha podido comprobar el robo del cuchillo, no se le puede condenar. Pero teniendo en cuenta que usted no puede proporcionarle la educación que necesita, hemos decidido internarlo en la escuela granja. Para ello hace falta su consentimiento. Será como usted dice. Firme usted aquí. Pero no sé escribir, señor juez. Ponga una cruz. Supongo que ahora querrá verle. No, ¿yo para qué? A veces deberíamos castigarlos a ustedes por lo que hacen con sus hijos. No les dan cariño ni calor y ellos lo buscan donde pueden. Será como usted dice. Pero harto tengo con andar todo el día lavando ajeno para que podamos comer. Parece que usted no quiere a su hijo. ¿Y por qué lo voy a querer? No conocí a su padre. Yo era una escuincla y ni pude defenderme. Esta película nos ilustra las carencias de las personas y las acciones que deben de tomar para poder conseguir algo, ya sea de forma legal o ilegal. Esta es una película que data de los años de 1950. Es dirigida por Luis Buñuel, uno de los directores más controversiales de su época, quien obtuvo el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes. La película la hemos considerado una fuente de respuestas, ya que nos ilustra la vida de las personas que no se toman en cuenta, aquellos que llamamos pobres, que aunque son la mayoría, simplemente son los más olvidados. En países subdesarrollados y en vías de desarrollo, la pobreza se muestra con un índice mayor. En 2018, según el Coneval, el 41.9% de la población mexicana está en situación de pobreza y el 7.4% está en situación de pobreza extrema, mientras que en países desarrollados el índice es menor. Un nuevo informe del Servicio de Seguridad Social australiano junto con la Universidad de Nueva Gales del Sur revela que más del 13% de la población australiana vive en pobreza.
El Coneval utiliza ciertos medidores para identificar la pobreza, como son el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Tan sin chiste te pusieron. Anda, espérame aquí. Buenos días. ¿Cómo sigue hoy? Tantito mejor, pero la tienen aún abandonada. Pues sus hijos ya son grandecitos. A lo que sirven. El cacarizo anda siempre de vago por la calle. ¿Para qué lo quiere? Para que estén aquí donde ni cabe. Voltéese, por favor. Madre mía de los remedios, hazme la caridad de aliviarme. Esto va bueno, fíjese en la paloma. Todos los males que usted tenía se le pasaron a ella, no más que acabe de morirse y estará usted curada. Por el velo de la Santísima Trinidad, ya no aguantaba los malditos dolores. ¿Y quién se ha ido? Los Olvidados fue una rodada en la época de 1950. El presidente a cargo del país era Miguel Alemán, quien dio marcha a un plan que haría despegar la industrialización de México, dejando a un lado a todos los agricultores, etc. Esto causó un rezago en todos los ámbitos. El no tener un servicio de salud digno, el no poder alimentarse, el no poder tener una vivienda, entre otros. Por lo que las fuertes desigualdades sociales persistían durante su gobierno. Es por eso que Buñuel intenta representar una visión desencarnada de las zonas pobres de la gran urbe mexicana a través de escenas crueles que describen la pobreza, el crimen, la injusticia y por supuesto las desigualdades sumamente marcadas que se muestran desde el inicio de la cinta, cuando observábamos imágenes de varias ciudades europeas, pero la historia se sitúa en los suburbios de México, Distrito Federal, en las llamadas ciudades perdidas. El factor causante de la pobreza que podemos observar en la película es el incremento de población que se ha tenido en los últimos años, lo cual ocasiona la falta de recursos para las personas o incluso la falta de empleo que se presentaba en la época. También el poco salario que se recibían los trabajadores, con lo cual no podían subsistir a sus gastos. Y si a esto le aumentamos la cantidad de familia que había en la época, era más difícil poder ahorrar para las ocasiones futuras. En muchos de los casos, los jóvenes que no tienen muchas posibilidades optan por el camino de la delincuencia, por lo cual se dedican a robar. Esto lo podemos ver en una parte de la película donde marcan como que el trabajar es para burros. ¡Órale, tejocote! Thank you, ya, me da tos. Yo tampoco, no me gusta. Voy tan grandote y tan gacho. Mariquita. Y además me tengo que ir a trabajar, hombre. El trabajo es para los burros. Pues ni modo, mano. Ahí nos estamos licenciando. Mira qué delicado. Párate. ¿Ya no me regala un cigarrito? No mantengo vagos. ¿Qué quieres? Ya te dije, cigarritos. Cómprelos. Es que no tenemos lana. Pues trabajen, flojos. Quítense. ¡Hora! ¡Que te vaya a comprar tus zapatos nylon! ¡Hora! ¡Policía! ¡Tápale el hocico! ¡Tápale los hocico! ¡Policía! ¡Levántalo, hombre! ¡Policía! ¡Tápale el hocico! ¡Policía! ¡Tápale el hocico! ¡Suave! ¡Ahí déjenlo, ahí déjenlo! ¡Ahora, espérense!
Vamos. ¿A qué horas comemos? Mamá piensa en comer. Hay que ganarlo primero, a trabajar. Pues dame el tostón que me dijo. Toma, cóbrate. Échale vagos por lo bueno. Si el infeliz no nos paga, pues a... Sikely argumenta que la disminución de la pobreza fue considerable durante varios periodos, los cuales van de 1984 a 1994, donde se mantiene una estabilidad de la pobreza, y de 1996 a 2004, donde hubo un gran descenso de la pobreza, pero en el año en donde más se notó el descenso. Con respecto a las estadísticas que el Coneval ha realizado cada 2 años, a partir de 1990 se ha visto una disminución de la pobreza extrema, de la pobreza vulnerable por ingresos, de la población vulnerable por carencias sociales, y esto sucedió entre el año 2008 y 2018. También expresa en sus gráficas la población no pobre y no vulnerable, que aumentó en 20.9 millones de personas, que es el 18.7, a 27 millones de personas, que es el 21.9%. Por lo tanto, para el Coneval la pobreza disminuyó un 2.5% entre 2008 y 2018. La disminución que marca la institución debido a que aumentó la educación, los servicios básicos, la seguridad social, la calidad de vivienda y los accesos de servicio de salud. Para recrearse, etcétera. Y entonces, esta es, digamos, la gran innovación de este método. Los resultados del método son muy diferentes a la primera vista que los del Coneval. Mi último resultado es 83.1% de los mexicanos, bueno, de los residentes en el país, viven en pobreza, contra 45.5% del Coneval, parece casi el doble. Pero no es así. El Coneval, como hace la intersección, le quedan 2 partecitas de población carenciada. Y entonces inventó el término vulnerable. Entonces a los que tienen carencias sociales, pero no están debajo de la línea de bienestar, les llamaron vulnerables por carencias sociales. Y los que están debajo de la línea de bienestar, pero no tienen ninguna carencia social, les llaman vulnerables por ingresos. Entonces cuando uno hace la unión de los 3, la suma en este caso de los 3 segmentos de los conjuntos, resulta que llega uno a 80.2, prácticamente el mismo nivel que con el método de medición integrado de la pobreza se obtiene. Es importante que no se pueda conceptualizar a la pobreza como una falta de ingreso económico, sino como una falta alimenticia, de vestido, de servicios básicos, de transporte y de una vivienda digna. Utilizando el cine como herramienta, Los Olvidados logra reflejar de una manera directa y cruda los problemas de un país cuyos gobernantes pecaron de soberbia y avaricia. La vulnerabilidad de las personas que no tienen los suficientes recursos para poder subsistir se debe principalmente a la falta de ingresos, ya que en la mayoría de los casos los trabajadores reciben muy poco dinero y solo tienen lo suficiente para poder alimentarse en el mejor de los casos. En otros casos solo se tiene para poder comer de forma irregular. Es importante decir que hay una gran desigualdad en todo el país, ya que uno como sociedad se ha clasificado en cada una de las clases, lo cual ocasiona una gran desigualdad. En muchos casos se ha podido observar que discriminan a las personas de la clase baja, ya sea por su color de piel, educación, vivienda y principalmente por su economía.